Buenos días, estimado profesor Javier. Mi nombre es Sandra Verónica León y voy a trabajar el cuento Diles que no me maten de Juan Rulfo. Bien, Juan Rulfo es un escritor mexicano que nace en 1917 y muere en 1986. Sus dos obras emblemáticas es Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Dentro del Llano en Llamas tenemos el cuento Diles que no me maten. Diles que no me maten es un cuento interesante debido a que contiene las siguientes características. A pesar de ser Rulfo un autor del boom latinoamericano, si el boom latinoamericano planteaba poner a los personajes en escenarios citadinos, Rulfo no lo hace. Los personajes de Juan Rulfo viven en lugares alejados, viven en el campo y por lo tanto los personajes también son campesinos. Sin embargo, esto no evita que los personajes de Rulfo sean universales, debido a que la temática que trata Rulfo es del existencialismo. En el caso del cuento de Juan Rulfo, tiene una frase que considero enmarca todo el existencialismo. Es difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. En el cuento sabemos que los hijos del coronel de Guadalupe Terreros, el coronel, va en busca de Juvencio Nava para darle muerte debido a que éste mató a su padre. Este es el existencialismo, esta es la universalización que da Rulfo a su personaje. Su personaje, el coronel, va en busca de su padre porque siente que así encontrará identidad, siente que su padre es la raíz que le va a decir y le va a dar el lugar al que pertenece, le va a arraigar a una tierra, que es justamente lo que todo ser humano buscaba, pertenecer a un lugar, saber de dónde es. Bien, otra característica inmersa en el cuento de Rulfo es el lenguaje. Al ser personajes del campo y vivir en el campo, su lenguaje, su nivel de lenguaje es mucho más informal, muy familiar, quizá. Por ejemplo, mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, así se los haiga si me los mata. Vemos cómo el lenguaje en el cuento de Rulfo es un lenguaje pues propio de las personas de los lugares. La tercera cosa es la estructura. La estructura del cuento pues empieza en media res contando que Juvencio Nava se encontraba en un horcón, quien está preparado ya para la muerte. Ahí hace retrospectiva, retrocede al pasado, nos recuerda cuál fue el conflicto entre Juvencio Nava y don Guadalupe justamente, y luego regresa a la conversa que tiene con el coronel y finalmente a su muerte. El cuento inicia en el horcón y termina en el horcón. Esa es la característica. Además, hay mucha simbología en el cuento. Primero los nombres, pues, Juvencio, que significa juventud eterna, y no por la edad de Juvencio, sino porque él se aferra a la vida. Para él la vida es la salvación. Después está el nombre de Terreros, de don Guadalupe Terreros, que significa terreno, y justamente es por lo que se da el conflicto. Después tenemos el nombre de Justino, el hijo de Juvencio Nava, que de cierta forma acata el destino del padre, no lucha por salvar al padre porque sabe o conoce que es lo que tiene que pagar por
el crimen que cometió, y también porque no quiere involucrarse, ya que se puede también encontrar la muerte, ¿sí? Y bueno, pues finalmente tenemos los personajes en Juan Rulfo, pues no tienen rostro, no sabemos cómo son físicamente. Esto también los hace universales, puede ser cualquier personaje, cualquier ser en el mundo. Y justamente en el cuento del coronel únicamente escuchamos la voz. Eh, esta voz como conciencia, tal vez, esta voz como voz divina o como voz de venganza. Bien, yo invitaría a leer a Juan Rulfo, su obra completa, porque siempre va a decirnos algo. Es una obra muy, muy simpática de leer.